muchos podcasts sobre la Roma antigua, pero solo un rollito son pesados. Como Cave Canem, ninguno. No podemos tratar así a la competencia con este menosprecio, no podemos. Por favor, Jerry, suaviza más el mensaje. Hay muchos podcasts sobre la Roma antigua. No están mal, pero no están al nivel de Cave Canem, ni mucho menos. Tampoco me parece adecuado. ¿Siempre nosotros por encima de los demás? Hemos de ser mucho más humildes, Jerry. Hay muchos podcasts sobre la Roma antigua, y todos son mejores que Cave Canem, que es una mierda. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¡Basta ya! Aquí pasamos de un extremo al otro. Se acabó. Venga, va. Qué difícil encontrar el equilibrio. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Donación de Musk para estudiar el mundo romano. Elon Musk, a través de su fundación, ha donado $1 millón, aproximadamente 850.000 euros, para financiar la protección y digitalización de yacimientos arqueológicos en Roma. Estos son los puntos clave de la noticia. El dinero se destinará a varios proyectos, entre ellos el escaneado en 3D de la columna de Marco Aurelio, un monumento romano de mármol blanco en Roma. Musk comentó que le interesa la historia del auge y caída de la civilización romana y añadió que Roma constituye una gran parte de la historia de la civilización occidental. Aunque la donación es relevante, se puntualizó que la ciudad de Roma no es la destinataria del dinero, sino directamente a las entidades culturales independientes. Elon Musk no es santo de devoción de este podcast, pero en fin, si se gasta una pasta por Roma, pues lo decimos. Santiago Posteguillo, un autor de éxito. El escritor Santiago Posteguillo ha publicado un nuevo libro. Tras el éxito de Roma soy yo, 2022, donde conocimos a un joven César en su lucha contra la corrupción, y Maldita Roma, 2023, que narró su ascenso político, este tercer volumen cierra la trilogía del ascenso de Julio César. Con más de 5 millones de ejemplares vendidos, el escritor valenciano regresa con una novela donde combina la épica de la guerra con la tensión política y la emoción del drama humano, acercándonos una vez más a la complejidad de la antigua Roma a través de sus figuras más cruciales. Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem, el podcast de Roma. Nos vamos a Astorga, León, poco más de 10.000 habitantes. María Ángeles Sevillano es la directora del Museo Romano de Astorga. Y no la conozco personalmente, pero me cae muy bien. Hola, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos, entramos en materia. En Astorga, Vale. ¿Qué huella nos dejaron los romanos? Pues vamos a ver, en Astorga los romanos llegaron movidos por asuntos económicos, que suele ser lo habitual, ¿sabes? Este territorio está plagado de yacimientos de oro, que fue lo que atrajo poderosamente al poder de Roma. No eran Entonces, tontos, ¿no? Claro, no eran tontos, claro que no. Quisieron conquistar este territorio, ya sabes que era Sí. un poco el plan que tenían ellos, ¿no? Un Sí. plan de conquista. Sí. Y se encontraron con un pueblo muy díscolo que eran los ástures. Estuvieron 10 largos años en guerra hasta que los romanos finalmente se hicieron con este territorio. Y aquí el emperador Augusto, primer emperador de Roma,
Sí. Envió parte de su ejército, envió a la Legión Décima Gémina para pacificar este territorio y para romanizarlo. Había sido, pues como decimos, recientemente anexionado al imperio. Esta unidad militar, la Legio Décima Gémina, estaba integrada por soldados a los que se les daba bastante bien la construcción, ¿sabes? Y con toda la intención los colocó en este cerro, es un cerro sobreelevado, con respecto al entorno circundante, y estos soldados de la Legio Décima Gémina fueron también los encargados de ir construyendo todas las infraestructuras de lo que luego sería una importantísima ciudad, Astúrica Augusta. Y desde aquí, desde Astúrica, saludamos a la capital del imperio, a la capital de la provincia, a Tarraco, claro. María Ángeles, he leído en algún lugar que la décima, que tú hablabas ahora de Augusto, era la Legión Décima, la favorita de Julio César. Así es, eso es lo que parece que cuentan los textos clásicos, que era una unidad militar favorita de Julio César y que luego forma parte de lo que se denomina el Exercitus Romano, el Exercitus Hispanicus, que fueron una serie de legiones que, una vez conquistado todo el territorio de Hispania, el emperador decidió dejar estratégicamente colocados en Hispania, bueno, pues para tener, controlado este territorio. ¿Y qué es la ergástula? Bueno, la ergástula es una galería que tiene unos 50 metros de longitud y que está cubierta íntegramente con bóveda de cañón. Estas galerías, esta y otras dos, que dibujaban planta en U, era la base de sustentación de una gran plataforma, sobre la que se construyó un altar, un ara, el Ara Augusta. Era un lugar que servía para celebrar ceremonias de culto al emperador. Esta galería, esa es la interpretación funcional que los arqueólogos hacemos una vez que hemos realizado multitud de intervenciones arqueológicas, no solamente aquí en el interior del pórtico abovedado, sino también en el entorno. Lo que pasa que, claro, los eruditos locales del siglo XIX, cuando veían esa construcción tan lúgubre, cerrada, pues la interpretaron como cárcel, ¿sabes? Sí. Dijeron, esto es una cárcel, esto era un calabozo donde traían a los esclavos que se portaban mal en los yacimientos de oro. Es una interpretación absolutamente legendaria porque en época romana fue construida con el fin que te decía inicialmente, es decir, la base de cimentación de ese gran podium que sostenía el Ara Augusta, y por otra parte parece claro, o al menos así lo dicen, así lo expresan los autores expertos en minería romana en este territorio, que en las minas nunca se utilizó mano de obra esclava. Entonces, ni fue una cárcel, ni aquí venían los esclavos. El museo ha aprovechado la ergástula, ¿no? Correcto. Sobre esta galería de la que estamos hablando, a finales de los años 90, se construyó un edificio de nueva planta que hoy alberga el Museo Romano, con una exposición permanente en la planta segunda, y también los servicios arqueológicos desde donde estamos hablando y desde donde me dirijo a ti. En síntesis, María Ángeles, pero ¿qué destacarías tú del Museo Romano de Astorga? Dime 2 o 3 cosas que no hay que entrar en el museo y salir y no verlas, porque sería una desgracia. Pues bueno, vamos a ver. Es una exposición pequeña, es un museo pequeño, pero yo creo muy
muy importante a la hora de comprender el asentamiento romano en estas tierras del noroeste peninsular, del noroeste de España. Yo haría, mira, hincapié primero en la colección epigráfica, que está compuesta básicamente por lápidas Sí, funerarias, lo sé. porque su estudio, su observación nos aportan mucha información sobre cómo era la población que habitaba Astúrica en ese momento. En ese momento de nuestra historia. Y luego, bueno, pues está la colección epigráfica, básicamente está la mayor parte en la planta baja. Hay alguna lápida también en la exposición permanente de la planta 2, a destacar aquellas que son de soldados de la Legión Decimagémina que fallecieron aquí, en Astúrica, en su día. Parece ser que además había un taller de lápidas en época del campamento, en época militar, en la época en la que este territorio era un campamento. Pues aquí había un taller donde se fabricaban esas lápidas con sus características determinadas. Y luego, bueno, pues a destacar pues en nuestra colección de objetos de aseo personal, y de ahí siempre me gusta, siempre hablo de un fragmento de un ungüentario que precisamente localicé en una excavación que hice en el año 2009, justo aquí frente al museo, y apareció restos de un ungüentario. El ungüentario ya sabemos que era un recipiente que podía ser de cristal o podía ser de vidrio, en este caso es de cerámica, perdón, que podría ser de cerámica Sí. o de vidrio, en este Sí. caso es de cerámica, y que en ese fragmento de ese ungüentario conserva restos del maquillaje que esa fémina se debía de aplicar en su rostro para embellecerse. Son este tipo de cosas que te conectan con el pasado de una manera especial, digo yo, ¿no? También te conectan con el pasado la ruta romana que se inicia en el museo. Claro, sí, desde el Museo Romano gestionamos también un itinerario arqueológico a través del cual podemos visitar los restos que se han ido conservando, en la mayoría de ellos en los sótanos de los edificios de nueva planta, y otros, en otros casos, están integrados en espacios públicos, calles y plazas. Entonces es un recorrido que a nuestros visitantes les suele resultar sumamente atractivo. Además, tengo que decir que es un recorrido que está musealizado, está dotado pues de recursos museográficos, audiovisuales, luz ambiental, sonidos, pero además es guiado en su totalidad, es decir, en cada uno de los puntos una de las compañeras va explicando a nuestros visitantes el lugar donde nos encontramos para tratar de hacer comprensible cómo era la ciudad y qué aspecto tendría en época romana. Terminando, María Ángeles Sevillano, arqueóloga y directora del Museo Romano de Astorga. En tu día a día, como directora, ¿qué es lo que más haces? ¿Pedir subvenciones, por ejemplo? No, ¿qué va? Pues, a ver, en mi día a día, pues lo mismo puedo estar dirigiendo una excavación porque me ocupo de dirigir las excavaciones que se realizan en espacios públicos, es decir, en calles, plazas o incluso también en algún solar que sea de titularidad municipal. Luego, claro, todo eso lleva consigo la elaboración de unos informes, de unos inventarios de los materiales que se recuperan. ¿Se entiende? Eso por una parte. Y luego, como arqueóloga municipal y luego como directora del museo, pues llevo todo lo que es la gestión del propio museo, de la ruta romana. Tengo muchísimo trabajo en lo relativo a mantenimiento de todos estos lugares que, como decíamos, se muestran en la ruta romana. Hay que atender también a los ciudadanos que tienen sus solares disponibles para poder construir, y hay que gestionarles, hay que informarles, porque tienen que, de forma preceptiva, hacer una excavación arqueológica antes de proceder a construir. Eso todo dentro de lo que es el conjunto histórico de Astorga. Es preceptiva la intervención arqueológica. Y, en fin, pues
pues básicamente es lo que hago. Muchas cosas. La verdad es que tengo que decir que cada día es diferente en mi trabajo. Me imagino. María Sí, Ángeles Sevillano. Es- Muchas gracias. Cuando vaya a Astorga ya diré dónde está la Sevillano. Aunque claro, estarás Muchas en el gracias, museo. gracias. En el museo o en un o en una en algo arqueológico, en algún descubrimiento arqueológico. Seguramente Ahí estarás tú. en cualquier excavación, en una cloaca, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, paso mucho tiempo aquí porque mi centro de trabajo, mi centro de operaciones está aquí, en el museo. Entonces te doy las gracias por hacerte eco en la difusión de estos bienes patrimoniales para nosotros tan importantes y tan importantes también para el pasado de Astorga y del país, en definitiva. ¿Mm? Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, adiós, adiós. Questa è la formazione della Roma per la partita di oggi. Portiere Miles Vilar. Difensori Gianluca Mancini, Iris Ndika, Devin Rensch. Centrocampisti Angeligno, Brian Cristante, Leandro Paredes, Tommaso Baldanzi, Nicolò Pisilli. Attaccanti Paulo Dybala, Matías Soulé y Artem Dovbyk. Chicos y chicas, hablar de Roma no es exactamente hablar de la Roma. Oído al parche. No os despistéis. Toni Conejo es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. En la Roma del poder, la ambición y los grandes imperios hubo una mujer que supo influir sin alzar la voz. Una mujer que no gobernó desde el trono, pero que dejó su huella en cada decisión del imperio. Su nombre, Livia Drusila, tercera esposa del emperador Augusto. Nació en el 58 a.C., en el seno de la poderosa familia Claudia. Desde joven destacó por una belleza austera, digna del mármol romano, y por su elegancia, inteligencia y serenidad. A la edad de 15 años ya estaba casada y tenía un hijo, Tiberio, quien mucho después también llegaría a ser emperador. Pero el destino cambió su rumbo cuando conoció a Octavio, el futuro Augusto, heredero de Julio César. Según algunas fuentes, se enamoraron a primera vista, pero entonces ambos estaban casados. Esto tampoco era un problema insalvable, pues Octavio se divorció y se casó con Livia apenas 3 días después de que ella diera a luz a su segundo hijo. De esta guisa comenzó una de las alianzas más poderosas de la historia de Roma. Durante más de 50 años, Livia fue la compañera inseparable de Augusto. Ella no solo compartía su lecho, compartía su poder. Era su consejera, su confidente y, según muchos, su mano derecha. Aunque eso le hizo ganarse muchos enemigos y ser el epicentro de no pocos rumores que la dejaban en mal lugar o la calificaban de pérfida, manipuladora y hasta envenenadora. Algunos cronistas, como Tácito, insinuaron que Livia había movido los hilos para asegurar el trono a su hijo Tiberio, incluso eliminando a quienes se interponían en su camino. Tácito tampoco dudó en difundir muchos otros chismorreos sobre su comportamiento, básicamente porque no podía concebir cómo una mujer había llegado a una posición tan respetable, y no dudó en describirla con cierta desconfianza. Era una mujer de modales graves, pero con un corazón férreo. Su vida doméstica era pura, su ambición ilimitada. En cambio, su contemporáneo Velleio Patérculo la calificó de un modo bien diferente. Era una mujer excelsa y más parecido en todo a los dioses que a los hombres, cuyo poder nadie notó, salvo cuando aliviaba un peligro o aumentaba la dignidad. De hecho, Livia encarnó el ideal de la matrona romana, sobria, discreta, leal a su esposo y al Estado. Incluso puso de moda un peinado, el llamado recogido republicano, que consistía en recogerse el pelo con un moño y dejar sobre la frente un diminuto tupé. Todas las mujeres de alta alcurnia se hicieron representar de esa manera.
Sin embargo, detrás de esa imagen de discreción se escondió una mente política brillante que supo tejer alianzas, resolver intrigas y proteger los intereses de su familia. Suetonio escribió que Augusto amó y respetó a Livia durante toda su vida, tanto por su carácter como por su fidelidad, para luego añadir que, poco antes de morir, pronunció las siguientes palabras: Livia nostri conjugo, memor vive ac vale. Livia vive recordando nuestro matrimonio y adiós. Al cabo de poco, el Senado la honró con el título honorífico de Julia Augusta, emparentándola así formalmente con la familia Julia. Más tarde, ya muerta, se convirtió en la primera mujer de Roma en ser divinizada, pero no por su hijo Tiberio, con quien no se llevaba nada bien, quien incluso no asistió a su funeral, sino por su nieto Claudio. Livia Drusila, esposa, madre, estratega, sobrevivió a todos sus enemigos y vivió casi 90 años hasta morir el 31 después de Cristo, una mujer que, en silencio, dejó su huella en el imperio más grande del mundo. Un muerto en el Panteón de Agripa en Roma. Un turista japonés de 69 años falleció en Roma tras precipitarse desde el muro perimetral del Panteón de Agripa desde unos 7 metros. La víctima, identificada como Morimasa Hibino, se encontraba en la zanja junto al monumento a unos 7 metros por debajo del nivel de la calle y fue descubierta por un sacerdote que dio aviso a la policía. Las investigaciones preliminares descartan indicios de delito y apuntan a un posible desvanecimiento como causa del accidente, según declaraciones de su acompañante. Reabierto el pasillo del emperador Cómodo. El Coliseo de Roma ha reabierto al público el denominado Pasillo de Cómodo, un corredor subterráneo restaurado que conecta el palco imperial con la entrada sur del anfiteatro. Construido entre los siglos I y II después de Cristo, este pasadizo permitía a los emperadores acceder a su palco sin ser vistos, reflejando el lujo y la seguridad que caracterizaban al poder imperial romano. La restauración ha revelado frescos dionisíacos y detalles arquitectónicos que evidencian la obsesión del emperador Cómodo por los gladiadores y la ostentación. La reapertura del pasillo representa un avance significativo en la valorización del patrimonio histórico y la accesibilidad del monumento más visitado de Italia. Miguel Ángel Violán es periodista, escritor y, de paso, formador. Alter ego. Pocas decisiones tan trascendentales como decidir a quién otorgamos nuestra confianza es clave en los negocios, en la política, en las relaciones humanas. Por ello los romanos acuñaron la expresión alter ego, el segundo yo de una persona, ese otro que es como si fuera él, porque siempre van juntos o porque manda igual, tanta es la confianza que se le tiene. Alter ego es una expresión llamativa, porque de entrada de ego solo hay uno, cada uno tiene el suyo. Dar a entender que hay uno de segundo es una manera metafórica de destacar lo compenetradas que están ambas personas, la mucha confianza que la persona principal le tiene a la otra que le auxilia en sus asuntos, como si el uno fuera una prolongación del otro. Cabe Canem, el podcast más. Bueno, el podcast más. Ni más, ni menos. Los cuernos no son patrimonio de la Roma antigua. Los cuernos son patrimonio de la humanidad, y eso no se discute. Tandil es una ciudad de unos 150.000 habitantes. Se halla en el sudeste de la provincia de Buenos Aires,
Tandil ha estado muy presente en las redes de todo el mundo gracias a su heladería y cafetería Figlio, porque te tomas un helado o un café rodeado de arte, eso sí, de arte romano. Por eso Cave Canem, cuidado con el perro, sobre la Roma antigua, va a charlar ahora mismo con Juan Esteban Bertolín de la cafetería Figlio. Hola, ¿cómo estamos, Juan Esteban? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Felicidades desde España por convertir en arte una heladería-cafetería. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego. La verdad que es un placer poder dar esta experiencia acá a unos cuantos kilómetros de Roma. Eso es. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Bueno, a ver, ya desde los principios, ya desde el nombre, desde el apellido, mi apellido es Bertolín. Sí. Tengo mis abuelos, mis nonos venidos desde Italia, de la posguerra. Así que bueno, nada, nací y criado acá en Tandil, pero con herencia italiana de ellos. Así que bueno, ahí fundamos la heladería ya varios años después. Tenemos unos supermercados acá también en la ciudad. Sí, lo sé. Sí. Que llevan 48 años. Sí. Hace 20 años tenemos más o menos 15 años en las heladerías. Así que bueno, nada, un poco era darle homenaje a los italianos venidos acá. Bueno, así surgió un poco la idea, con el nombre y reconstruir un poco la experiencia italiana acá en Tandil. Bueno, nada, con lo que tiene, ¿no? Usted viajó a Italia para inspirarse, ¿no? Y estuvo en algunas ciudades tan importantes como Florencia. Exactamente, estuvimos en Florencia, también en Roma y en Venecia, así que estuvimos estudiando un poco la arquitectura, todas las esculturas también, columnas, bueno, así que es toda una experiencia que tratamos de buscar lo mismo que veíamos allá, por ejemplo, las columnas, bueno, los capiteles son de aquí de lado, por ejemplo. Lo mismo las incrustaciones. Sí. En los pisos tenemos incrustaciones de mármol que también son copos de helado. Por ejemplo, tenemos unos capiteles en el techo que tienen flores de cacao y distintos bombones que vendemos aquí en la heladería. Bueno, y así es todo temático, en todos los lugares tenemos distintos guiños a lo que es la heladería, chocolatería y cafetería que hacemos aquí. ¿Y se trajo usted esculturas y materiales de Italia? Exactamente, cuando fuimos allá, hice 3 viajes a Italia. Sí. En el segundo ya fui a elegir pisos. A ver, por ejemplo, todo el piso de la heladería es de travertino. Tenemos distintos mármoles. Los baños también son íntegramente en mármol, tanto paredes, piso y techo. Bueno, nada. Mucho del mármol que compramos lo hicimos ahí en Italia. Mismo las esculturas. Hicimos esculturas aquí en escala con una escultora en Buenos Aires. Sí. Después eso hicimos todo un escáner en 3D y después las mandamos a producir a escala, digamos, grande, que es la que hoy tenemos aquí en Italia. Así que bueno, sí, muchas cosas trajimos de allí. ¿La cafetería Figlio solo es una cafetería o es una cadena de cafeterías? A ver, es una cadena, por ahora con 3 sucursales aquí en Tandil, sí, pero con idea de poner algunas más, viendo por dónde todavía. En principio creceríamos aquí en la ciudad, sí, y después veremos de por ahí expandiéndonos por el mundo. Y usted también gobierna algunos supermercados, lo decía antes, que se llaman Monarca. ¿Cuántos tiene? ¿4 o 5? Así es, son 4 sucursales y tenemos una sucursal virtual, sí, que vendemos a través de una aplicación, que para nosotros ya es una quinta sucursal. Sí. Así que siempre decimos que tenemos 5 y tenemos 2 en proyecto nuevas ahora. Pero usted ya puede dormir, Juan Esteban, con tanto súper y poco. Tanta heladería. Poco, ¿no? Poco, la verdad que poco. Sí, también tenemos campos aquí, que producimos nuestra propia carne. Sí.
y hace no mucho puse un restaurante ahí en País Vasco, en Baquio. ¿Ah, sí? Fuego Argentino se llama. Ah, en el País Sí. Vasco español, claro. Sí, Y también, claro, sí. y también tiene... Cerca de Bilbao. Y también, ¿y dónde está? ¿En Bilbao? Baquio, sí, es ahí cerquita de Bilbao, 30 kilómetros de Bilbao. A 30 kilómetros. Está usted en todos los sitios, ¿eh? En Italia va a inspirarse, luego pone un restaurante en España y tiene sus cadenas de heladerías y de supers en Argentina. ¿Usted ahora mismo qué está? ¿En la heladería o en un súper? En este momento en la heladería. Ah, bien. Al lado, sentado arriba de una estatua. ¿Y de quién es la estatua? Del Marforio. Ay, caramba. Es una inspiración con una que hay en un museo ahí en Roma. Sí, Es una de las estatuas parlantes de Roma. sí. ¿Usted qué es lo que más le atrae del arte romano? Ya veo que es un enamorado del arte romano. La verdad que sí, me encanta. La verdad que las esculturas creo que es lo que más me llama la atención, ¿no? Sí. La perfección que tienen todas sus líneas y cómo replican los cuerpos a la perfección me parece algo brillante. La gestualidad, bueno, no, la verdad que me encanta. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su heladería? Cerca de 500 metros totales, con baño, fábrica, etcétera. Sí, sí. ¿Y cómo es, ya que está en la cafetería, heladería, cómo es la fachada? Desde la calle, ¿qué vemos de Figlio? En la fachada se ven como dos grandes arcos. En una se ve una de las estatuas que es el Coloso, o sea, que ya se ve para adentro. Y Sí. Coloso es una estatua que se inspira en el Coloso de Rodas. Sí, Así como es nuestro dios del sol. Así que tiene el pecho traslúcido, digamos, el pecho abierto, para que entre el sol. Tiene una corona ahí de rayos de sol, digamos. Y está mide con la piedra fundacional que tiene, que también es de mármol, tiene cerca de 7 metros de alto. Entonces se ve una arcada con la estatua esa detrás, sí. y por el otro lado se ve unos arcos también del otro lado, que son como si te dijera parecidos a los que están en Santana de Tredil. Tendremos que ir a Tandil a verlo. Tendremos que ir a Tandil a verlo. Y si no vamos a Tandil, por lo menos vamos a su restaurante que está cerca de Bilbao. ¿Va a amortizar algún día todo lo que se ha gastado en la heladería? No lo sé. Uno siempre proyecta que sí, pero un poco la idea tampoco era pensarlo todo económicamente, sino dejar algo en la ciudad. Algo que perdure en el tiempo, que todos lo puedan disfrutar. ¿Cuánto tiempo tardaron en renovar todo el establecimiento? Un establecimiento que ya existía. ¿Es verdad que tardaron casi 3 años? Sí, desde que inició el proyecto, la parte de diseño y demás, Sí. casi 3 años. Todo tanto del gusto, el olor, tacto, realmente todos todo es inmersivo que te lleva, te transporta a una experiencia particular. ¿Usted tiene algún libro de firmas y dedicatorias de la gente que va a la heladería, cafetería Figlio? Si no lo tiene, tal vez debería tenerlo para que le digan maravillas, ¿no? Y se queden por escrito. Y seguro que va... Te voy a tomar la idea, me parece muy buena idea. Ah, vale. No le voy a cobrar royalties, ¿eh? No le voy a cobrar royalties. Bueno, menos mal. Para terminar... Bueno, cuando guste, con helado pagamos. Muy bien. Y para terminar, ¿por qué ha montado un restaurante cerca de Bilbao, en España, en Euskadi, en el País Vasco? Bueno, tengo parte de mi familia es italiana. Sí. Y la otra parte de mi familia es española, es vasca. Sí. Con lo cual, el otro culto que rendía a mi otra parte materna era de brindar la experiencia de comer un buen asado argentino donde había nacido mi abuela. Así que bueno, me tuve que ir para aquel lado. Pues muchas gracias, Juan Esteban Bertolín, y felicidades por tanto éxito. Un abrazo muy fuerte desde España, desde Cave Canem, desde Cuidado con el Perro. Usted sabe que nosotros estamos pendientes de la Roma antigua y por eso le hemos llamado. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por esta nota y le mando un saludo a toda la gente oyente de Cave Canem.
Gracias, hasta siempre. Adiós. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Esto se está acabando. Este es el equipo de este podcast. Profesores Tony Conejo y Miguel Ángel Violán, Rosa María Costa, Patricia Violán, Ferran Badía y Ricardo Valezzi. Cuadro de actores y actrices de Cuidado con el Perro Orquesta Sinfónica de Cave Canem con el maestro Marco Sinfonius. Siempre de guardia el perro Gladius. Cave Canem es un proyecto de Charlie Diego para la RSPWW. Que el perro no te muerda el trasero y que el último apague la antorcha.